El Complejo Teatral de Buenos Aires y el Banco Ciudad presentan un ciclo de entrevistas cercanas con artistas emblemáticos de los 60 años del Teatro San Martín. En este capítulo charlamos con Joaquín Furriel. Hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, Marcos. ¿Cómo te va a vos? Bien, todo tranquilo. Gracias por la charla. Se cumplen 60 años del Teatro San Martín y estaba repasando un poco tu trayectoria, los trabajos ahí en el teatro, las personas que te cruzaste, pero antes de ir a eso me gustaría preguntarte, estuve leyendo que a los 13 fue la edad en la que te decidiste por ser actor, por unas clases en un colegio. ¿Cómo fue eso? Sí, estaba no me acuerdo si en sexto o séptimo grado y parece que tenía bueno, era muy inquieto, ¿no? Y el gabinete de psicopedagogos que tenía ese colegio recomendó que hiciera talleres artísticos porque evidentemente tenía una energía que no la estaba depositando en el lugar adecuado. Así que me anoté en todos los talleres de arte y en el taller de teatro encontré un espacio donde me podía comunicar de otra manera, un espacio de mucha libertad. Y recuerdo mucho como la sensación de la victoria del tiempo, ¿no? Como la sensación de, pasaba una improvisación, para mí había pasado 5 minutos, habían ocurrido como 30 o 40 minutos, ¿no? Es esa sensación que tenés al día de hoy, cuando haces teatro, que se te pasa muy rápido, cuando están las cosas bien, ¿no? Cuando estás adentro, conectado, disfrutando. Claro. También en una entrevista hablaba sobre la sensibilidad en la actuación, ¿no? Y como la posibilidad de encontrar en la actuación una sensibilidad que quizás en el día a día uno no expresa todo el tiempo. ¿Eso es así? ¿Hay algo extra sensible, digamos, en ese momento? No, me parece que el espacio de la ficción, ¿no? El permiso que te da la ficción. En el espacio de la ficción muchas veces encuentro que tengo una inteligencia emocional muy diferente a la inteligencia emocional con la que me encuentro cuando estoy fuera de la ficción, en lo que podríamos llamar realidad, ¿no? Eh, y supongo que tiene que ver con eso, es como una posibilidad en ese contexto donde todo está mucho más alerta, más abierto, con una sensibilidad extraordinaria, ¿no? Y eso es muy diferente. Supongo que eso, sí, sí, lo recuerdo también en esos primeros momentos, ¿no? Como descubrir algo ahí que me identificaba desde ese lugar también. Sos un actor que le da mucha importancia a la formación, ¿no? Leía lo de la comedia de Almirante Brown, después lo del Conservatorio Nacional de Arte Dramático, pero en todas las notas que por ahí uno escuchó en el trabajo del San Martín, así de refilón, le das un peso a la formación del actor, ¿no? Sí, yo creo que si bien vivimos en un país que no, la Argentina no tiene industria, como puede ser varios países de Europa, no solo o bien por industria o bien porque en su PBI le dan un porcentaje muy elevado de la cultura y le dan mucha importancia a la cultura, ya sea por el ámbito privado o el ámbito estatal. La Argentina siempre, a pesar de ser un país referente en la actividad teatral, y siempre nos vanagloriamos, ¿no? de que Buenos Aires, por ejemplo, es la tercera ciudad luego de New York y de Londres con la mayor actividad teatral. Ahora siempre y quedó aún más expuesto ahora con la situación de la pandemia, lo que estamos viviendo, que siempre es por el esfuerzo individual de la gente, ¿no? No hay muy poco. Digo, yo creo que más del 80%, no tengo claro, pero es gente que le pone muchísima garra para poder expresarse. Y en ese sentido, a pesar de que no hay industria, porque la industria que te exige formación, porque justamente son ámbitos mucho más competitivos, o cuando he visto elencos estables o elencos de países, no sé, de Alemania, o elencos de Europa del Este, mismo el elenco de Rusia, en festivales internacionales en los que participé, tuve esta fortuna, ¿no? Que de muy joven, a los 20, 21 años, viajé con la compañía de estudiantes del Conservatorio de Arte Dramático a Tbilisi, Georgia, a su primer festival internacional, un país con tanta cultura teatral como Georgia. Meyerhold era de ahí, o sea,
todas las compañías más importantes del mundo estaban ahí, y luego en los encuentros que teníamos, charlabas y te das cuenta que todos tenían una formación muy importante. Entonces, en mi caso, es algo que yo creí que el camino era ese, que para poder tomar decisiones, cuanto uno más conocimiento tiene, mejor, pero también dentro de eso, luego cuando terminé de estudiar y empecé a trabajar, seguí estudiando, pero cuando terminé la carrera, digamos, después de estar cursando los 5 años y tal, me di cuenta que empecé a trabajar en televisión y en teatro también. Me di cuenta que, bueno, que era muy amplio y que había muchas posibilidades, y que de hecho hay muchísima gente que nunca se formó, que se formó desde el trabajo, eh, y que trabaja mucho y le va muy bien. O sea, en definitiva, después también, sumado a la formación, en la Argentina tiene que sumar la intuición y un montón de otros aspectos más, porque somos un país en zona de supervivencia, ¿no? A eso me refiero. O sea que hay que tener varias y diferentes herramientas. Claro. Entre las obras en las que participaste en el Teatro San Martín, bueno, nada, está Rey Lear, La vida es sueño, Final de partida. Me gustaría preguntarte por tu relación en el escenario y fuera del escenario con Alfredo Alcón. ¿Cómo recordás esos momentos, esas enseñanzas, si se puede decir? Y cuanto más tiempo pasa desde que ya Alfredo no está, cada vez, cada año que pasa, siento que todo lo que viví se transforma en algo realmente excepcional. No sé, pocas veces uno tiene la oportunidad de encontrarte en un momento donde sos joven, donde tenés todo un camino por delante y tenés muchísimas ganas de encontrarte con alguien que en sus 80 años hacía 2 funciones de Rey Lear los sábados, con el amor de la profesión como el que profesaba Alfredo, la disciplina que tenía Alfredo, y bueno, ni hablar lo que significaba estar en el escenario con él, ¿no? Era Alfredo un artista, un actor que ha logrado llegar con una identidad muy propia realmente a zonas de sutileza muy complejas de llegar a nivel interpretativo, y cómo él acercaba esos textos que parecían tan complejos cuando los leía. Sin embargo, él lograba encontrar un canal para que todo el público estuviera invitado a participar de esa experiencia. Y después las cenas post-función, las charlas previas a la función, los momentos de los cruces más en realidad, en final de partida no, porque Alfredo estaba desde el principio de la obra hasta el final, pero siempre esa caminata cuando terminábamos la función, que yo lo llevaba hasta el camarín, porque tenía algún problemita para caminar, un poco, me acuerdo de esa charla, siempre para mí era como un momento en sí mismo, era como una síntesis. Él me decía lo que había sido la función, lo que él había visto o había escuchado lo que yo hacía, y los ensayos con él. Yo, porque una cosa es haber tenido la posibilidad de hacer Rey Lear con él, que fue maravilloso. Ahora ya hacer Final de partida, que es la obra que él más amaba, de Beckett, ¿no? Y la dirección, que él me dirigiera, hay varios momentos de los ensayos, cosas que él me decía que las atesoro, y al día de hoy, en muchos momentos que estoy trabajando, lo escucho, lo siento muy cerca. Fue realmente un privilegio mucho más generoso de cualquier sueño que pude haber tenido cuando vine a la capital a estudiar actuación al conservatorio. Buenísimo. Eh, Hamlet, la verdad, fue un fenómeno de público, con una obra multipremiada. La verdad que todos los que estuvimos de cerca, aunque lateralmente de ese proceso, nos quedamos con esa sensación. Antes de preguntarte por ahí la repercusión del público y demás, quería repasar un poco el sentido de esta obra que, bueno, que es histórica, pero a la vez es como muy contemporánea, que tiene muchas contradicciones, el propio Hamlet, digamos, que quizás está procrastinando o estirando en el tiempo algunas decisiones. Eh, Algo que uno podría pensar que ya no es actual, pero a la vez había muchas reflexiones después de ver la obra que eran muy actuales. Este proceso tan enorme, cómo lo viviste? ¿Hubo una primera charla donde Schumacher te ofreció hacer de Hamlet, un café? ¿Eso es real? ¿Podemos recrear ese momento? Es como que en paralelo
yo creo que desde que estudié en el conservatorio quería hacer Hamlet. Me parecía que era la obra que un actor de teatro tiene que hacer para jactarse de ser teatro, esas cosas que vos vas viendo cuando vas empezando a estudiar y yo siempre fui un espectador. Se aprende mucho como espectador, y a San Martín iba muchísimo, entonces vi muchas obras de teatro en San Martín y vi varios Shakespeare, ¿no? Entonces, el deseo estaba en mí, sobre todo después de haber hecho La vida de sueño, Calderón de la Barca. Tenía como hacer Segismundo, era una posibilidad de acercarme, y había hecho varias obras de teatro que de alguna manera me estimulaban eh, a que quizás podía ser Hamlet. Ahora, había tenido un accidente cerebrovascular, una ACV, y a las semanas nos encontramos con Rubén a tomar un café, y bueno, charlando con Rubén me dijo que hace mucho tiempo tenía ganas de dirigir Hamlet, que no quería irse sin dirigir Hamlet, que había dirigido muchas obras de teatro, pero que Hamlet era una obra que para él era muy especial y tenía ganas de encontrarse con esa gran obra, y que según él, Hamlet no es una obra que vos podés tener el deseo de hacer y después vas viendo con quién, sino que Hamlet es el actor, y una vez que encontraste el actor, después se puede empezar a dinamizar la posibilidad de hacerla. Y me dijo que para él el actor era yo, que él no tenía ninguna duda, que estaba muy confiado que podíamos hacer un muy buen Hamlet. Y yo se lo agradecí, me pareció en el momento, le dije, bueno, gracias, entiendo que como estoy saliendo de este accidente que tuve, y estoy lleno de miedos, estoy muy vulnerable, entiendo que me estás dando ánimo, así que te agradezco lo que me estás diciendo. Me dijo, no, te lo estoy diciendo en serio, que bueno, está bien. Pero a partir de ahí nos empezamos a encontrar una vez por mes a hablar de Hamlet, a ver qué ideas tenía Rubén y yo, para ver si podíamos encontrarnos, acercarnos. Y así estuvimos prácticamente entre 3 y 4 años, hasta que finalmente encontramos en su agenda y en la mía la posibilidad de poder hacerla, y tuvimos también la verdad que fue una maravilla poder proponérsela al San Martín, que ya estaba Jorge Terenman con todo su equipo trabajando, el teatro estaba bastante, digamos, estaba encaminado, porque antes venía como de gestiones muy poco felices, había mucho desconcierto también de si lo iban a apoyar el teatro o no. Estuvo con remodelaciones, el Teatro San Martín, así que se dio todo. A Tellerman y a su equipo la obra les interesó para programarla, y fue la posibilidad de volver a trabajar en la Martín Coronado, que es una sala donde hice Sueño de Noche de Verano, de Shakespeare también, donde hice La vida de sueño, Calderón de la Barca, y bueno, así que sí, fue así, Marcos, el ofrecimiento. Bien. Bueno, hay un proceso que como a todo el mundo que por ahí no conoce la cocina del San Martín, uno le explica que hay varios meses antes de la realización de la obra, ensayos de martes a domingo, si no me equivoco. No es como muy largo ese proceso hasta estrenar, y después, bueno, sostenerlo, ¿no? Con lo cual fue un montón de tiempo, por lo que decís, porque toda la previa de esas reuniones, más todo lo que fue después en escena, fueron varios años, ¿no? Sí, sí, de hecho cuando ya se confirmó estuvimos prácticamente un año, donde hubo 8 meses donde trabajaron Lautaro Vilo y Rubén, trabajaron en la adaptación, que la versión es muy importante porque al no hablar en el idioma original ya tenés que tomar decisiones en cuanto a qué palabra utilizar y cómo se dinamiza el texto, ¿no? Así que sí, fueron varios meses. Yo me acuerdo que estaba haciendo la segunda temporada del Jardín de Bronce, una serie que hago, que estaba haciendo para HBO, y en los descansos leía el texto y también lo empecé a memorizar antes porque es muchísimo texto, y aún así llegué a los ensayos y tenía el estrés de que no podía retener la cantidad de información que tenía, por la información en sí misma y después la calidad de la información, lo que tenés que entender para poder decirlo de una manera que también el público lo puede entender con vos, si no está Claro. diciendo texto que no se entiende nada, ¿no? Sí. Mucho texto y también un desgaste físico, ¿no? Porque uno viendo la obra también, digo, más allá de ese saltito que hacías con la silla, que uno decía, uy, ojalá que nunca falle porque te das un golpazo, ¿no? Pero la obra demandaba también como mucho desgaste físico, ¿no? Y todo eso, digamos, ¿qué tipo de satisfacción personal te dio? El poder lograrlo, el poder sostener la temporada.
tener buena crítica, que vaya gente. ¿Qué te pasó con todo eso? Quizás porque de chiquito yo iba a teatro y mi papá me llevaba a mí a teatro y a mi hermano a fútbol. Tengo una relación deportiva también con la actuación, entonces me parece que uno se va entrenando y te vas preparando. En el caso de la actuación, muchas veces en abstracto, porque no vas a saber, no sabes qué vas a poder aplicar. No sé, puedes estudiar filosofía, puedes estudiar mimo, clown, canto, diferentes lineamientos de entrenamiento. Sin embargo, después no sabes qué vas a poder aplicar. Pero bueno, lo más importante es que me preparé y tenía ganas, y la única diferencia, que de única es todo, es tener la oportunidad. Hay muchísimos actores y actrices que son excelentes, y lo que se necesita es tener una oportunidad. De eso es lo que yo estoy muy agradecido. Después lo que pasa con el público, lo que pasa con la obra y lo que pasa con el trabajo mismo que no sé, que estás haciendo, es algo que entra en otro terreno y que es muy importante que pase lo que pasó. Pero para eso, bueno, se armó el equipo que se armó. Es como un gran equipo de trabajo, arriba del escenario, atrás del escenario. En mi caso, con el equipo con el que yo trabajo mi voz, con el equipo con el que yo trabajo otras partes para entender mejor los textos, en definitiva, siempre es todo un trabajo grupal. Y es hermoso que todo eso no se ve en el escenario, que esté esa vibración grupal. Y en ese sentido, lo primero que nos dijimos con Rubén fue armar un equipo potente para poder hacer la obra desde el estreno hasta la última función con la misma entrega y la misma obra. Digo, no querer irse de la propuesta que nos hacía Rubén. Y bueno, el elenco de Hamlet, formé parte de un equipo maravilloso, entrañable, de los mejores equipos con los que trabajé. No hubo noche que no se quisiera salir a hacer una función con todo, de un elenco tan numeroso también, porque a veces tenés actores más desganados o gente que no le interesa la propuesta, pero tiene que trabajar. En este caso creo que se armó algo muy, muy bueno. Y eso, es como que entrenás, te preparás, y bueno, si tenés la posibilidad y lo podés aplicar, ya es como, no sé, mejor no pudo haber salido, ¿no? Tal cual. ¿Y qué repercusiones tuviste en esos halls, no? Porque cuando salís de la función, te he visto varias veces ahí en el hall, como que te agarra la gente o alguien te para una foto, o algún colega te saluda que te fue a ver. ¿Hay alguna frase o alguna cosa muy particular que te haya sorprendido de ese tipo de evoluciones? ¿Algo que recuerdes? Sí, hay muchas porque viene un público, para llenar la Martín Coronado, que es una zona tan grande, entran prácticamente 950 personas por noche. Claramente la propuesta tenía esa búsqueda ecléctica, digamos, no podía ser una obra de nicho, y eso para mí era muy, muy atractivo. Y me acuerdo una noche que había una intelectual muy conocida que me estaba hablando de la obra, y vienen dos chicas al lado a pedir una foto, eh, y las dos chicas me dicen que era la primera vez que iban al teatro y venían desde Florencio Varela. Me acuerdo yo, porque yo les dije, me dijeron, es la primera vez que venimos al teatro. Digo, la primera vez y no a ver Hamlet, se bancaron las 3 horas. Digo, y me dicen, 3 horas no es nada. Si vinimos en 2 horas y cuarto de Florencio Varela y ahora tenemos como 1 hora y media para volver. Así que no, la pasamos re bien y no sé, era tan valioso lo que me decían esas chicas como lo que decía eh, este escritor intelectual que me estaba dando su opinión. Y en ese sentido creo que eso es lo maravilloso de Shakespeare, ¿no? Cómo lograba él integrar todos los niveles socioculturales. Así que ese hall justamente le hacía honor de una manera muy fiel a la búsqueda del teatro que hacía Shakespeare en su momento, y creo que en ese sentido Schumacher es el teatro que él hace, ¿no? Hay pocos directores que pueden descubrir que en una obra hay muchísimas líneas muy diferentes, muy complejas, y la felicidad de trabajar con un director como Rubén, con tanta experiencia y que haya tenido tan claro lo que quería hacer, porque luego eso pasaba en el público, ¿no? Esa es una foto, una síntesis, ¿no? El ejemplo que tocaste, la intelectual, escritora, y las dos chicas que por primera vez iban al teatro interpeladas por
tu figura o el teatro o lo que sea, pero que pasaron esas 3 horas ahí y salieron encantadas. La verdad que me parece como una síntesis genial de lo que estabas hablando. Eh, ¿Y qué pasa después de un Hamlet? Esto te lo pregunto en relación al teatro, porque obviamente vos haces mil cosas en la actuación, pero en teatro puntualmente, ¿hay algún interés nuevo, algún tema que te gustaría llevar a escena? ¿Tenés algo en mente? No lo tengo claro. Por un lado, estoy trabajando con una amiga con dos compañeros del conservatorio, nos estamos reencontrando ahora, gracias a la pandemia. Una de mis compañeras se fue a Barcelona, vivió allá y tiene muchísima actividad teatral en Barcelona. Así que entre los tres estamos empezando a trabajar en algo, lo opuesto, en algo absolutamente personal, muy íntimo, muy de cámara, digamos. Sería como una especie de teatro de cámara, algo muy... Mirá. Estamos avanzando con eso, que me gusta esa experiencia. Y por otro lado, tengo la sensación de que, primero es raro, porque como no tuve última función de Hamlet, porque se suspendió abruptamente desde ya a partir del confinamiento. De hecho, mi camarín quedó tal cual, o sea, yo dejé todas mis cosas ahí, es como Ah, nunca más volví al camarín, así que la otra vez, por ejemplo, eh, estaba buscando el nebulizador y me acordé que mi nebulizador está en el camarín. Yo siempre me nebulizo porque es la manera más eficaz de hidratar las cuerdas vocales, ¿no? Durante una función tan larga. Y lo de que en el camarín no es que no lo puedo ir a buscar, a ver si calculo que me pueden llegar a preparar una caja y puedo ir a buscarla, pero eso es un poco una metáfora también de lo que ocurrió con Hamlet, ¿no? No haber tenido la posibilidad de ser consciente de la última noche que dije, el resto es silencio. No claro. lo pude decir sabiendo que el resto era silencio con esa obra. Entonces me quedó como un stand-by extraño, por un lado. Y por el otro, cuesta muchísimo. La sensación que tengo es, una vez yo hablé a mí me gusta el montanismo y me encontré con un español en una tienda muy conocida en Madrid que se llama El Desnivel, sobre montanismo. Estaba ahí un español que había hecho cumbre en el Everest y en varias montañas, ¿no? Y entonces le pregunté, ¿cómo es cuando haces? Hiciste el Everest, ¿qué viene después? ¿Bajaste? ¿Y cómo sigue la vida? Cuando estás tantos años mitificando algo, lo mitificás, lo pones en un lugar que te parece inalcanzable, y de repente estás ahí arriba un día y bajás. Yo estuve arriba de mi propio Hamlet, a ver, no lo digo porque el Everest es objetivo, es algo concreto, físico, que es geográfico, digamos. No se puede comparar, la analogía no es desde lo concreto, porque Hamlet para muchos es bueno, para otros es muy bueno, para otros fue buenísimo, para otros no fue bueno. Entonces, pero yo hablo de mi experiencia personal, la sensación que yo tuve es de haber podido habitar el personaje de la manera más propia y desde mi identidad, ¿no? Siento que lo pude, y en ese sentido es extraña la sensación que te queda después, porque por el momento tengo el deseo de algunos personajes que están ahí, tengo la posibilidad hay grandes personajes, digo, hay buenos desafíos para según los años, pero bueno, Hamlet es un poco un punto de inflexión, es así un personaje que cerró, la sensación que tengo interna es que cerró una etapa que desde que empecé a entender algo de teatro y a leer obras de teatro, como que el sueño del pibe se cerró ahí. Ahora lo que viene son los sueños del hombre, ya no del pibe, son los sueños que puedo tener a esta edad, lo cual me gusta, es una sensación de placer, de alivio y de cierta especie de condescendencia con los deseos que uno tuvo en la adolescencia, ¿no? Decir, bueno, listo, hay algo de esto que me puedo dar la mano con ese estudiante que se levantaba a las 6 de la mañana, se iba caminando hasta la estación de Adrogué, se tomaba el tren eléctrico, bajaba, se tomaba el subte, se iba al conservatorio, estudiaba y siempre había una ilusión. En cada minuto de todos esos días que pasaban había una ilusión, una ilusión, y de repente esa ilusión se concretó, ¿no? Así que
Todavía no tengo muy claro hacia dónde, pero sí, es buena la pregunta porque hay algo bastante único cuando haces una obra como Hamlet. Genial. Sí, además esto, ¿no? De no haber hecho la última función, como que hay un final de etapa, pero a la vez todavía no cerró del todo por eso, ¿no? ¿Todavía la mochila Reigns está en el teatro? No. No, no, la mochila la tuve conmigo, me fui ese día, que el último día que estuve en el teatro estuvimos juntos. De hecho, creo que hay una foto saqué una foto donde está toda la escenografía de Hamlet guardada y quedó como, la saqué como una metáfora que en el momento me parecía que por las semanas que íbamos a estar guardados, ahora, hoy en día, no sé siquiera cómo va a seguir esto, en qué va a derivar, no tengo ni idea, creo que sigo habitado por la incertidumbre. Veo esa foto y aún así esa foto era como algo extraordinario. Sin embargo, para todos ya hoy hemos aceptado muchísimas situaciones que nos parecían extrañas como situaciones absolutamente cotidianas, ¿no? Empezando por el barbijo en adelante. Tal cual. Joaquín, ¿para vos qué representa el Teatro San Martín, ¿no? Un teatro que pasó por diversos momentos, pero también donde estuviste mucho tiempo, ¿no? En escena, detrás de escena, en sus recovecos. ¿Qué, qué te surge pensar en estos 60 años del teatro como un espacio público de creación? Yo creo que el Teatro San Martín, quizás si tuviera que, es muy difícil destacar una sola cosa, porque son muchas los estímulos que ha generado a nivel cultural. Pero creo que si tuviera que resumirlo, desde ya que me quedo con la importancia que tienen los teatros estatales, en lo importante que es la gestión cultural, porque es un ejercicio de identidad cultural necesario, importantísimo, y el Teatro San Martín en 60 años ha formado muchísimos artistas como espectadores, y también ha formado espectadores. Y también esos espectadores que se han formado en San Martín han podido tener un pensamiento crítico con respecto a muchas cosas gracias a poder acceder a entradas que son... Siempre se dice que las entradas son accesibles. En realidad es bueno saber que las entradas son para nosotros, ¿no? Es como, digo, cuando uno paga impuestos, a mí me gusta pensar que cuando paga impuestos es para poder tener también una cultura sólida, una cultura que pueda acercarse a todos nosotros y nos pueda dar lo que el San Martín da. Teatro muy variado, la danza, el teatro infantil. Yo me acuerdo cuando venía de chico a ver teatro infantil al San Martín. La primera obra de teatro que vi en Buenos Aires fue Los Invertidos, de Abelardo Castillo, que dirigió Alberto Ure. Y a partir de ahí siempre tuve el ejercicio como espectador de ver teatro. Por eso no había noche cuando estaba haciendo Hamlet, por ejemplo, que es la obra que tengo más reciente, porque fue la última que hice, de estar en alguno de los monólogos y sentir la hermosa responsabilidad de estar parado de arriba donde yo había visto tantas artistas y tantos artistas tan maravillosos, actrices, actores, bailarines, compañías extranjeras. Entonces, y después está el otro aspecto que es un aspecto maravilloso, que es el aspecto humano. El Teatro San Martín es una familia. Yo he estado en varias gestiones y en varios momentos del gobierno de la ciudad con, con mayor ánimo de que el San Martín estuviese bien y con menos ánimo que el San Martín estuviese bien, y a veces prácticamente con indiferencia absoluta en la gestión. Y, y lo que era siempre, lo que nunca cambiaba era la calidad humana y el amor de quienes trabajan en el Teatro San Martín para que el teatro funcionara. En épocas que estaba realmente todo muy mal, era realmente me llenaba de orgullo ver la garra que se le ponía para que lo que estaba mal, intentar reciclarlo, mejorarlo, hacer lo mejor posible para que el teatro pueda estar bien. Es un teatro que gozó de grandísimas épocas, de buenos presupuestos, los actores podían vivir bien, los técnicos también, todos los equipos que trabajan en las áreas podían vivir bien. Hubo épocas que no, se precarizó, y bueno, espero que cada vez se vuelva a poner en valor
lo que significa que funcione un teatro como ese para una ciudad tan importante como Buenos Aires, ¿no? Buenísimo, Joaquín, la verdad, un gusto esta charla, te agradezco y bueno, nada, te mando un abrazo. Bueno, gracias a vos, Marcos, por la invitación y por estos 60 años del Teatro San Martín, así que bueno, felices 60. Gracias, un abrazo. Si te gustó este podcast, compartilo en tus redes. Compartí Cultura. Búscanos en Instagram en @elsanmartinctva, @banco.ciudad o en las diferentes redes sociales y viví la experiencia.